Sí. Muy bien. Estábamos platicando, buenos días, buenos días. Estábamos platicando sobre los orígenes de la música en este curso de regularización. Dijimos que las sesiones se iban a ver con su investigación y no sé si ya la encontraste, Andy, la investigación. No, profe, no lo encuentro. Ah, caray. Pero sí la hiciste. Encontré. ¿Ya? La tarea era... Adelante. Era Te las escuchamos. principales culturas de la antigüedad. Ajá. ¿Sí era eso? Sí. ¿Y sí lo hiciste? Y luego dijo que la... No. No. De hecho, le mandé un mensaje a chico y no me contestó, profesor. Sí, hoy iba a revisar. ¿Qué Por más? lo mismo... Te lo voy a contestar, pero ¿Mandé? ¿qué me habías mandado de mensaje? ¿Qué me mandaste? No, al profe chico. Dije Ah, que dónde se tenían que mandar las tareas. Y de hecho le pero, dije a Londra y tampoco me supo contestar. No sé si ella lo pegó. A Paola, perdón. pero ya te expliqué, ¿verdad? Muy bien. Pero no hiciste nada de Sí, tarea. ¿No hiciste nada de tarea? no, ¿Por qué? no, profe. Acuérdense que esa es la base para calificar, una de las bases o puntos para calificar que ustedes demuestren con sus trabajos este curso, ¿sí? O sea, no es nada más escuchar, sino investigar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Paola, buenos días. Profe, buenos días. Estamos preguntando sobre si hicieron la tarea o no. Sí, ¿Sí, profe. ¿Sí la hiciste? Muy bien. Sí, ¿Tienes algo de investigación ahí a la mano que nos quieras compartir? No es de memoria, es sí, leer y comentar. ¿Tienes algo? sí. A ver, te escuchamos. Sobre los orígenes de la música. A ver, Dice, el origen de la música es desconocido ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarlas, sino voz humana con la percusión corporal que no dejaba huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar en la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes apareciera de esta manera. muy bien, hasta ahí. Ya dijimos que la música tiene su origen en el cuerpo humano y en los sonidos de la naturaleza, ¿verdad? Lo acabas de leer ahorita. La expresión corporal, es decir, los aplausos, los golpes en las partes del cuerpo, por ejemplo, en las piernas, palmotear, todo eso fue generando el ritmo. Luego, la imitación de la naturaleza, el sonido de las aves, el sonido de los elementos de la naturaleza como el viento golpeando los árboles, las olas del mar y otras cosas, ¿no? Como el hombre es muy curioso por naturaleza, un buen día quizá recogió un pedazo de madera, un carrizo, le sopló y vio que se escuchaba cierto sonido. Le hizo un agujero y escuchó otro sonido. Le hizo otro, vayan pensando en la flauta, le hizo otro y se escuchó distinto. Luego tapó un orificio y dejó abierto otro y se escuchaba otro sonido. Entonces con ello fue investigando y descubriendo distintos tipos de sonido
y ese fue uno de los primeros instrumentos musicales, la flauta, con partes materiales que él iba encontrando. Luego empezó a golpear 2 piedras, 2 huesos, le gustó el ritmo y lo continuó. Luego lo hizo acompañar de sonidos. Al principio quizá eran guturales. Guturales quiere decir que no eran palabras. Empezó a, como lo hacen los bebés, ¿no? Da, da, dum, dum, y empezó a unir el ritmo con los sonidos guturales y le agradó. Entonces, con el tiempo, todo esto lo fue perfeccionando hasta que muchos siglos después se originó el arte bellísimo llamado la música. Muy bien, ¿alguna otra idea, Paola, que traigas de investigación? Ah, el concepto de la música tiene Ajá. muchas aceptaciones, pero la que más se acerca a su significado es el arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. Es una de las artes más valoradas por la sociedad y es la que más presencia tiene en el desarrollo de nuestra vida diaria. Muy bien. Esto da pie a que la música fue evolucionando, ¿no? Ahora, si analizamos, cada cultura va a tener su propia forma de expresión musical. En el Oriente, incluso en un país como el nuestro, hay distintos modos de producir música, ¿no? No es lo mismo la música del mariachi que la música de la zona de Veracruz. Los sones, se llaman así, sones veracruzanos. En la Sierra Huasteca están los huapangos. En Monterrey las polcas, las redobas, así se llaman. En todo el país los corridos. En Yucatán las bombas, se llama bomba. Entonces, en un mismo país hay distintos géneros musicales. Ahora, veamos a nivel mundial cuántos géneros no se han desarrollado, ¿no? En Estados Unidos el rock, el blues, el jazz. Entonces, la maravilla de la música es que se puede manifestar de distintas maneras. Muy bien, ¿alguna otra idea que traigan investigada? ¿No? Eh, Yo me fijo quién participa y quién sí participa y quién sí participa. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo algo sobre el origen de la música escrita. A ver, ¿cómo dice? El origen de la música escrita utilizando los primeros símbolos resale alrededor del siglo VI de la era cristiana. Sin embargo, estos símbolos eran muy limitados y no permitían cubrir adecuadamente todas las extensiones musicales y la complejidad armónica. Por eso en el periodo comprendido entre 992 y 1050, Ajá, Guido de Arezzo sí. se creó el primer sistema de escritura musical definido diastemático, que consistía en transcribir símbolos que representaban una escritura. Así por primera vez en la historia se pudieron indicar todas las alturas de las notas musicales. Muy bien. Sí, por ejemplo, nosotros cuando escribimos alguna idea, algún texto, utilizamos palabras. Esas palabras están contenidas en lo que le llamamos alfabeto o abecedario, ¿no? A través de las veintitantas palabras las combinamos y da como resultado oraciones, enunciados. Toda esa cantidad de letras, mejor dicho, que tenemos, nos sirven para articular palabras. También en la música hay un lenguaje, hay una escritura, hay digamos, una expresión gráfica. Gráfica quiere decir que se puede escribir. Por ejemplo, las notas musicales, hay otros partes de la escritura musical, se llaman llaves,
compases. Por su figura, también las notas tienen un nombre, se llaman redonda, blanca, corchea, etcétera, ¿no? Y la combinación, así como en el alfabeto, la combinación de letras nos da palabras, oraciones. También en la música, la combinación de notas, de llaves, hay otras partes, se llaman sostenidos, nos da como resultado canciones. Cuando ustedes escriben, lo hacen en un cuaderno normalito. Cuando escribimos música, hay un cuaderno especial, se llama pentagrama. En el cuaderno de música hay una serie de líneas, son 5, se llaman pentagrama. Y esas 5 líneas nos sirven para escribir la música. Ustedes cuando ven un concierto de música, por ejemplo clásica, hay un director de orquesta, ¿sí se han fijado? Y luego hay músicos que tienen un papel ahí. ¿Sí han visto? Se llaman partituras. Sí. Ahí está escrita la música. Y los músicos cuando tocan van leyendo las notas para que todos los músicos, por ejemplo, si es una orquesta sinfónica donde hay más de 100 músicos, para que todos vayan parejitos bajo la dirección de un director de orquesta, ¿no? Muy bien, entonces, resumiendo, la música tiene sus orígenes en la observación de la naturaleza. La música tiene también sus orígenes en la inquietud del hombre, en la curiosidad por imitar los sonidos que escuchaba y a su vez por producir ritmos que le agradaban. Empezó a tararear ciertos sonidos que con el paso del tiempo se convirtieron en canciones. Los primeros instrumentos fueron muy rudimentarios, o sea, muy sencillos, muy, casi sin chiste, ¿no? Un árbol, un tronco de árbol se forraba con una piel de venado o de otro animal y se convertía en un instrumento rítmico. Y todo esto, con la inteligencia del hombre, se fue perfeccionando hasta dar lugar a los instrumentos, por ejemplo, ahorita electrónicos, una guitarra eléctrica, un teclado, una batería, un piano, etc. Y la música no para, va evolucionando, cambiando con el paso del tiempo. Cada época tiene su propio género, sus propios modos de expresión. En el siglo XIX no había rap, no había rock, no había hip hop, todo eso, ¿no? En un futuro también la música va a cambiar de acuerdo al momento histórico que viva el hombre, porque la música está muy relacionada con lo que está viviendo. Entonces va a ir cambiando, cambiando, no se va a detener y todo va a evolucionar. Pero también hay música tradicional de culturas antiguas. ¿Eso no lo investigaron? La música en las culturas antiguas, en Grecia, Sí. China. A ver, alguien que quiera leer algo, alguien que se llame Paola. Em, Dice así. em, ¿De qué cultura tienes? de China, todas las que nos dio en La el que quieras temario. leer. Mm, China, Japón, la India, Egipto, Israel, Grecia. La India. Dice, la música de India incluye múltiples variedades de música tradicional, música pop y la música clásica de India. Incluye la música clásica indostani y la música carnática y cuenta con una historia de varios milenios. Los dos estilos de música clásica han sido la música carnática, clásica indostani en el norte del país. Las dos tradiciones divergieron
raíz durante el siglo XVII. La formación musical etnognática y su teoría ha podido ser conocida gracias a los trabajos de divulgación publicados por el Raja Sournidro Sí, Mahmoud Tagore, eh, hombre de vasta cultura musical y literaria que quiso dedicar la mayor parte de su vida a la generosa misión de dar a conocer con todo detalle la música de su país a los europeos. muy bien, hasta ahí. A ver, Profe, yo investigué lo de prehispánica. ¿la qué? ¿La qué? Música prehispánica. Ah, pero eso más adelante. Ah, Guárdalo, ok. guárdalo ahí, nos va a servir. A ver, fíjense bien. Las culturas antiguas, como las que mencionamos ahorita, China, Japón, la India, etcétera, tienen una característica en común, que es la siguiente. Había una mezcla, unión muy profunda entre la música, la filosofía y la religión, ¿sí? Es decir, no se podían separar así como ahorita. La filosofía acá, la música aquí y la religión de este lado o de este. Estaban muy unidas. Las ceremonias religiosas se hacían acompañar de música, digamos, especial para ese tipo de actividades. Y dentro de los temas mezclaba lo religioso con lo filosófico y se hacían acompañar con instrumentos propios de cada cultura. Los instrumentos de la India son muy distintos, de la India antigua eran muy distintos a los de Japón, a los de Israel. Cada pueblo tenía sus propios instrumentos musicales muy bien definidos. Por ejemplo, en la India, el instrumento, digamos, por excelencia era la cítara. Una cítara era como una guitarra, pero muy larga, que emite sonidos generalmente agudos. En todos los sonidos que emitían los instrumentos antiguos permitían que el hombre se relajara, que se tranquilizara y con ello entrar al mundo de la religión, de la filosofía, a través de los sonidos que emitían sus instrumentos. La música tradicional de las culturas antiguas tienen muchas características que nosotros no tenemos como cultura occidental. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental y en Europa, en América, y allá en Asia había otra forma de expresar la música. Por ejemplo, los chinos en sus canciones cantaban, lloraban, gritaban, cosa que se nos hace raro en nuestro oído occidental si escuchamos esa música. Es como los corridos en México. Cuando escuchan corridos rancheros en otras culturas, se asombran de los gritos que emiten los charros mexicanos, ¿no? Cuando canta Pedro Infante y que grita, ¿sí se han fijado? El típico grito mexicano. Dicen, ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan en las canciones? Pues es parte, ¿no? Es parte de... ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? Sobre la plataforma, yo sí, profe, ¿De qué? ¿De qué? que, o sea, me metí para ponerlo de la asistencia y eso, pero ahí me parece que estoy en clase con Padrón. Ah, caray, ¿estás en clase? ¿A esta hora? Es que, profe, que yo sepa, Ajá, Ajá. me parece ahí, mm, creo que lunes y jueves o martes y viernes a las 9 de la mañana. ¿Con Padrón? sí, profe, dijo el ¿Qué? profe Chico que la clase de módulo, según esto, era como asignación. O sea que ahí Ajá, aparecíamos como asignación, no como Materia. regularización. ¿Y ya le platicaron al profe Chico esa situación? No. no, todavía no le comentó. ¿Y ya se Pues es registraron? que de hecho yo le dije que cómo iban a tomar y el profe me dijo que usted se iba a encargar de eso.
que no había necesidad de nosotros meternos a Moodle ni nada de eso. No, ya dijimos que aquí, y también dijimos que las tareas me las enviaran al correo. Sí te dije, ¿verdad? Como somos Sí, poquitos. y la toma de lista, profe. También yo aquí la tomo aquí. Por ejemplo, ya faltó este muchacho. Aquí registro. ¿Sí? Sí, así me dijo el profe Chico que la asistencia lo iba a tomar por su cuenta, o sea, no iba a haber la necesidad de meternos a la plataforma. Ajá. Sí, como son pocas sesiones y son poca gente, pues es fácil. Entonces yo aquí terminando pongo mi fecha, horario y asistencias. ¿Sí? Y ya le comento al profesor, Sí, oye, está bien. tú, este muchacho, esta muchacha, bla, bla, bla. Entonces, es fácil porque somos poquitos, ¿de acuerdo? Y la tarea al correo, pero eso sí háganla porque si no, pues ¿cómo les voy a calificar? ¿Sí, Andy? Las Sí, tareas sí profe. háganlas para que justifiquen su calificación. Muy bien, entonces, a ver, ahí va. La tarea ya saben al correo. Van a investigar. Ya tienen ahí tarea a investigar. Ujú. Los instrumentos típicos o importantes, los instrumentos musicales típicos o importantes de cada cultura de la antigüedad. Los instrumentos típicos o importantes de cada cultura de la antigüedad. Número 2. Escribe 3 preguntas con respuestas relacionadas. Escribe 3 preguntas con respuestas relacionadas con la música en cada cultura de la antigüedad. En cada cultura de la antigüedad. 3 preguntas con respuestas, ¿sí?, relacionadas con la música en cada cultura de la antigüedad. Por ejemplo, en China, ¿cómo era la escala musical en la China? Es un ejemplo. Otra, ¿para qué se utilizaba la música en el Japón? Son ejemplos, ¿sí? Ujú. Entonces, ya lo comentamos en la siguiente y le hacemos así como quedamos el profesor Chico y yo aquí, la asistencia y tareas en el correo, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces por hoy finalizamos y nos vemos la siguiente. Que tengan un buen día. igual, profe, Gracias. gracias. Gracias.